En el anterior capítulo de Toaru, Touma y Misaka se volvieron a encontrar, pero al perder la memoria, no supo cómo interactuar con ella. Continuamos con Capítulo 1, Parte 2. Él no recuerda porque estaba corriendo. Todo lo que Kamiyou sabe es que ha estado corriendo alrededor de 10 minutos. Para cuando se dio cuenta, estaba sentado en el banco de una parada de autobús en el distrito de negocios. Mientras que permanecía muerto de cansancio, miraba hacia el cielo de agosto siendo teñido por la puesta de sol. Dentro de este cielo teñido de naranja, flota un dirigible, con la visión X adherido a su vientre. Hoy son las noticias de Ciudad Academia. La organización Mizuho se retira de la investigación distrofia muscular patológica. No fantasees, y llévate el jugo. No era esta tu intención. Mientras Mikoto se sentaba a su lado, lo atascaba de latas y latas de jugo, mientras suspira sorprendida. Ella miraba en paz a las hélices de los aerogeneradores girando y girando cerca de él. Ella probablemente está decaída un poco por el error de controlar su poder. Me espanté en ese momento. Acepto el jugo, pasé de un espectador a un cómplice. No me las avientes caliente. ¿Por qué está caliente el ciruco mixto? Hay un desperfecto, así que no puedes elegir el jugo que saldrá. ¿No te gustan la sidra negra de soja y leche de soya? Eso no es nada. Deberías estar agradecido de que fuimos afortunados de que los dos jugos del infierno, jugo verde de guaraná y fresa Oden, no salieran. Para ponerlo de otro modo, Ciudad Academia también es una ciudad experimental, con numerosas universidades y laboratorios de investigación convirtiendo sus productos en modelos de prueba. Las calles están desbordantes con productos experimentales como eliminadores de basura autónomos y robots de seguridad autónomos. Significa que la línea de productos en ambos, centros comerciales y máquinas expendedoras son diferentes, significa que es diferente, pero a pesar de esto, es un hecho que los estudiantes todavía pagan con la misma moneda, así que me gustaría preguntar por qué los cerebritos no saben de esto. Bien, incluso un pequeño paso al frente para tratar de lograr tu sueño significa que estás lleno de ambición. Quiero esta sidra de ciruela, así que lo tomaré, dice Mikoto mientras toma una lata del brazo de Kamiyou sin preguntar, ¿sabes? Incluso si solo es una lata, no deberías escapar siempre. ¿O cómo debería ponerlo? Incluso si realmente soy fuerte, puedes pensar de mí como alguien débil y menospreciarme. Trata de verlo de ese modo y llámame Mikoto-san, ¿de acuerdo? ¿Qué hay con esta chica hablando tonterías cuando ella es extrañamente orgullosa?, murmuró Kamiyou. ¿Qué? Misaka mira a Kamiyou luciendo una mirada de ebria. Tal vez creo que no debería estar diciendo tonterías. Pero siempre y cuando el débil lloriquea, el fuerte alardea, eso es lo que creo. ¿Pero por qué tú eres diferente? Incluso aquí en Ciudad Academia, solo hay 7 niveles 5, y mientras cada uno tiene el poder para retorcer fácilmente el brazo de un hombre, ¿por qué fuiste perseguido incluso por un chihuahua sin correa por toda la ciudad? Estaba tan confiada en sí misma de sus palabras, pero Kamiyou no recuerda ni un poco. Si fuera el caso, las palabras de Mikoto están mal, o ella sabe el pasado desconocido de Kamiyou. Incapaz de decidir en alguna de las dos, Kamiyou lo dejó a un lado como alguna plática misteriosa. Tú, no deberías mostrar que me derrotaste, a mí, a Misaka Mikoto, el Railgun. Y me derrotaste, así que no deberías estar disculpándote delante de mí. A partir de ahora, todos dirán de mí, esa es Misaka Mikoto. ¿No fue ella derrotada por un chico quien parecía estar siendo perseguido por un chihuahua? Misaka dijo esto mientras bajaba la lata de sidra. Me ganaste. Si ese es el caso y no tomas tu responsabilidad como un ganador sería preocupante. Yo, una de los solo 7 conocidos nivel 5 de Ciudad Academia, derrotada por un chico así, podría poner eso en un anuncio abierto, ¿sabes? ¿Qué demonios es eso? Esto no es el periodo Edo con su espíritu bucido. Y, mientras empezaba a decir eso, una sola palabra que ella le dijo le hizo recordar algo incómodo. ¿Me ganaste? Esto debe ser porque yo, Kamiyou Touma, hice algo en la escuela de chicas de Tokibadai, la cual es conocida por tener chicas adineradas. Quizás la forcé a que dijera, lo siento mucho amenazándola con una roca, y luego la golpeé hasta llorar. Eso es, como las células de mi cerebro están rotas, mi memoria está destruida como resultado. Así que mientras no tenga memoria de esto, no sabré qué hice y además ahora escucho a esta chica soltando todo y que sería preocupante si no tomo la responsabilidad. De alguna manera escuché algo muy amenazante. Hey, ¿qué te pasa?, preguntó Misaka suspirando, pareces irritado también. ¿Será por empujarte a este tipo de manga shonen?
Mikoto dobló sus brazos en ira, y con esta expresión suspiró. Kamiyou perplejo no reconoció su expresión. Nunca intenté golpearte, sin embargo, pusiste una guardia perfecta contra todas las balas como si esperaras que te golpearan gravemente. Sin embargo, a pesar de estoy siendo elitista y molesta, la cosa es que este hecho es imperdonable. Y, un quejumbroso y perplejo Kamiyou otra vez se da cuenta de las palabras de Mikoto. ¿Ella nunca esperó golpearme? Eso quiere decir que nuestra relación de poder probablemente es como un padre mientras ríe y calma a su hijo quien está oscilando sin vergüenza a ambas manos. Incluso si su oponente es un usuario de rayos, ¿nunca levantó sus manos para que esta chica se rindiese? Muy mal, Kamiyou Touma. De alguna manera, tú eres el chico que odia ser seguro de sí mismo cuando llega el momento, dice Mikoto en un tono desinteresado. Oh ya es suficiente, toma bébelo. Si eres el kawaii que recibe un regalo personal de Mikoto-sensei, te habrías desmayado. ¿Desmayado? Como si hubiera un chico que acepte con gratitud este jugo que apenas pasó la ley de la higiene de comida. Esto no es un manga shoujo, así que no puede ser que estemos en algún tipo de romance para chicas, probablemente. No. Sería maravilloso si fuese un manga shoujo. Por alguna razón, Mikoto volteó sus ojos. Sería diferente, ¿sabes? Variado. O más bien, ¿sería confuso? One-sama. Resonando de forma inesperada, la voz de una niña como si fuera una campana llegó a Mikoto, cuya cara lucía como si fuera golpeada con hielo en la espalda. One. Se atragantó Kamiyou al sorprenderse. ¡Qué demonios! Y mientras él volteaba su cabeza con fuerza, a corta distancia estaba una chica, probablemente un estudiante de primer año de escuela media y vistiendo el mismo uniforme que el de Mikoto. Esa rubia de 2 colas, con ambas manos juntas por delante y sus ojos centellando. Vaya, One-sama. Vaya, One-sama. Justo cuando pensé que ya no estabas en clases de verano, resulta que esto era la razón de tus excusas. Mientras Kamiyou miraba a la chica detrás de Mikoto, esta tenía sus manos en su cabeza, muy aproblemada. Pero para un Kamiyou sin poderes, él sintió que el corazón de Mikoto estaba diciéndole misteriosamente que olvidara la rutina Tsukomi. Nota de Tsukomi, en el estilo tradicional de comedia, que por lo general implica 2 actores, Mansaishi, un hombre serio, Tsukomi, y un hombre divertido, Boke, de intercambio de bromas a gran velocidad. Mientras Mikoto estaba perforando su cabeza con sus manos para aligerar su jaqueca, empezó a hablarle a la misteriosa chica. Bien, quiere escucharlo solo para estar segura, pero preguntas por ¿qué hago aquí o por quién es él? Por supuesto, me refiero a tu reunión secreta con el caballero de ahí. Pero a la chica de 2 colas no le importó. Mientras un estupefacto Kamiyou observaba, la chica estaba mostrando una dulce sonrisa mientras se acercaba a la banca a una velocidad espantosa. ¡Oh mierda! Se está acercando. Y antes de que Kamiyou pudiera instintivamente alejarse de la banca, ella apretó fuertemente la mano de Kamiyou con sus 2 manos. Mucho gusto, señor. Soy la acompañante de One-sama, llámeme Shirai Kuroko. Mientras Kamiyou volteaba sus ojos a su mano apretada, preocupado por su reacción. Por cierto, ¿es este grado de nerviosismo una señal de que estaba ligando? PFFT. Dice Kamiyou mientras explotaba en risa. Y Mikoto sentada a su lado lentamente se pone de pie y... ¿Por qué? Tú. Este imbécil no es mi novio. Junto con esas palabras de un corazón herido, un rayo se descargó del fleco de Mikoto. Sin embargo, justo antes de que el rayo pudiera darle un golpe directo, Shirai Kuroko soltó su mano y se apartó de Kamiyou. En el siguiente instante, el rayo no golpeó nada, ella desapareció en el aire. Teach, y tiene que usar la teletransportación en este mal momento. Si este extraño rumor se dispersa, no voy a permitirlo. Maldición. Mikoto ataca al espacio vacío con su explosivo ataque del rayo. Parece como si estuviera empeñada en dar clases ESP de choques eléctricos. Maldición otra vez, como se supone que vaya a calmarla, mientras que un preocupado Kamiyou piensa en esto, una voz repentinamente vino detrás del banco. One-sama, otra vez. Y mientras Kamiyou volteaba, detrás del banco, otra, Misaka Mikoto estaba de pie. Él pensó que la que estaba parada ahí no era diferente de Misaka Mikoto. Con el cabello rubio hasta los hombros, y con una buena apariencia y características, una blusa blanca de manga corta, suéter de verano y falda plisada. Dado a su uniforme y accesorios, no había duda de ello, era Misaka Mikoto. Pero,
Kamiyou regresó su mirada a la que estaba sentada a su lado. Cabello rubio hasta los hombros, buena apariencia y características, una blusa blanca de manga corta, suéter de verano y falda plisada. Se suponía que miraba a una Misaka Mikoto, sentada. Hablando de diferencias, la chica parada detrás del banco estaba sosteniendo sus anteojos de visión nocturna cerca de su frente como si fuesen sus anteojos de natación. Y el estado emocional de sus ojos no se quedaba quieto en una posición, como si siempre siguiera a lo que cruza a través de su campo de visión. Sus ojos blancos desenfocados siguieron fijamente a la parte trasera de la cabeza de Mikoto. ¿Se multiplicaron? Es Misaka número 2. Kamiyou estaba sorprendido. Estaba mirando de lado a lado entre las dos Misakas Mikoto. Veía la sorprendente similitud del rostro de la que estaba sentada al lado de él, y la que estaba parada detrás del banco, la cual miraba inexpresivamente. Entonces, murmuró Kamiyou mientras miraba hacia atrás. ¿Quién puede ser? Imoto, dijo Misaka, en un instante. Esa es una extraña manera de decirlo, pensó Kamiyou, pero no lo dijo en voz alta. Hay muchas personas alrededor de Kamiyou con extrañas expresiones al hablar. Incluso se le dificulta reconocer uno. Pero, tú, Misaka, ¿te refieres a ti misma como Misaka cuando hablas de ti? No me refiero a Misaka como Misaka, ya que no usamos nuestros nombres. ¿No sería un caos en casa si te llamas a ti misma Misaka? Pero el nombre de Misaka sigue siendo Misaka, responde Misaka, inmediatamente. No hay forma de que Misaka se llame a sí misma Misaka, debe haber una regla no escrita para esto. Kamiyou miró a la Mikoto sentada a su lado por ayuda, pero él estaba sorprendido una vez más. Mikoto estaba de alguna manera mirando a su silenciosa Imoto, probablemente una imagen dividida de ella. Ya veo, Imoto. Pero luces igual. Igual en misma altura y peso, ¿cierto? Mikoto miró a Imoto por un momento. Nuestra genética nos hace lucir igual, responde Misaka. Posteriormente, pregunta si el peso de una chica se considera de mala educación. Mikoto seguía viendo a Imoto. ¡Qué extraña persona!, pensó Kamiyou. Entonces deben ser gemelas. Es la primera vez que veo gemelas idénticas, pero ustedes realmente lucen idénticas. Bueno, ¿qué vas a hacer, Futago-chan? ¿Regresar con Nee-chan? Mikoto seguía viendo a Imoto. Nota 2. Futago, significa gemelo / diagonal a. Qué ingenuidad de este tipo superficial, así que Misaka contestará a su pregunta para que entienda. Misaka viene a ver y confirmar a la persona con el mismo poder detectado en un área de 600 metros de radio con Misaka, como el centro. Si son hermanas idénticas, entonces han de manifestar un poder similar, es suficiente como para pensarlo. Y, a pesar de que estaba pensando en eso, Kamiyou estaba especialmente asustado de la mirada de Mikoto. Oh mierda, ¿ella es del tipo de persona que odia que su familia sea vista por sus amigos en el día familiar? Pensó Kamiyou. Y en este lugar, encontré una máquina expendedora destruida y a ustedes cargando una gran cantidad de jugos. Nunca pensé que One-sama formaría parte de pequeños robos, dice Misaka, con un tutut. Mientras Misaka Imoto continuaba llamando la atención. ¿Qué método hizo One-sama para cambiar su forma de ser? Mientras Misaka pregunta solo para estar segura. Por la extraña acusación, Kamiyou no tuvo más opción que decir: oye, ella es la culpable, yo solo soy un testigo, ¿sabes? Las mentiras solo prueban el crimen, responde Misaka. La medición de resultados de la consecuencia del choque eléctrico del frente de la máquina expendedora, está establecido que las huellas digitales más recientes te pertenecen, mientras Misaka te muestra la evidencia. Mentira. Nunca espere hasta entonces un choque eléctrico. Esa es una mentira, Misaka, contesta francamente. Por favor ayúdame. Mientras Kamiyou miraba a Misaka Imoto, con frecuencia tiraba del hombro de Mikoto. Sin embargo, no importaba cuánto tiempo pasara, la Mikoto sentada junto a él no reaccionaba en lo más mínimo. Esto es raro, pensó Kamiyou. Nos encontramos a Imoto cerca de 10 minutos, pero Mikoto es del tipo que continuaría hablando automáticamente por su propia cuenta. ¿Tiene Mikoto algo que no se puede decir de ella? Kamiyou casualmente se volteó a ver a Mikoto. Entonces, tú, ¿por qué estás vagueando por aquí? Sin previo aviso, la silenciosa Mikoto alzó su voz en una furia explosiva. ¡Uba! Gritó Kamiyou mientras era tomado por sorpresa por el ensordecedor grito de al lado. Este es un grito agudo único de las chicas para perforar tímpanos,
era igual al dolor que se siente después de comer una gran cantidad de helados. Mikoto solo gritó una vez, entonces se sumió en silencio. Es como si ella estuviera esperando por la respuesta de Misaka y Mouto. Justo después de las lanzas de rayos, un vacío silencio los rodeó. El dirigible flota a través del cielo nocturno. En la visión X adherido a su vientre, la noticia de hoy, el nuevo virus HDC, Cerberus, alborota la red. Es repetidamente informado en una extraña voz haciendo ruido. Con esa declaración, mientras Misaka y Mouto era el centro de la atención, miró distraídamente a los ojos a Mikoto, una pregunta o la otra, en entrenamiento. Misaka contestó brevemente. Entrenamiento. Mikoto cortó su respiración, como si su espalda estuviera lastimada, entonces alejó su vista. Ella estaba murmurando algo, pero no llegó a los oídos de Kamiyou. Si es entrenamiento, Mouto-san va a entrar al Comité de Moral Pública Judgment. Si el estatus de un estudiante está como libre y en entrenamiento, lo primero que se viene a la mente es probablemente el Judgment. Observando los poderes de Mikoto se entendería que tal facultad es mucho mejor para matar que un simple cuchillo. Para los 2,3 millones de estudiantes en Ciudad Academia, hay una organización que lidia con los inevitables espers locos. Hay dos posiciones para tratar con un esper loco. Los usuarios de la siguiente generación de armas, el cuerpo de maestros llamados los guardianes, anti-skill, y los estudiantes elegidos de cada escuela llamados el Comité de Moral Pública, Judgment. Ambos, el anti-skill y el Judgment originalmente son clasificados no superiores que los maestros y los estudiantes. En consecuencia, para tomar parte en sus rangos profesionales, uno debe firmar 9 contratos, pasar 13 tipos diferentes de exámenes de aptitud, y completar 4 meses de entrenamiento. Mikoto aplaudió con sus manos enfrente de ella. Mientras hacía eso, ella desvió la mirada totalmente de Kamiyou. ¿Judgment? Eso. Has estado haciendo esto por eso, son muchos problemas, la mayoría de ellos. O debería decir estás agotada. Ella dijo eso con una tierna voz, sin embargo, sospechosa. Hey, de alguna manera, estás hablando como si repentinamente estuvieras revelando información, como si fuera un periódico. No lo estoy revelando. Simplemente lo estoy señalando con claridad, apropiadamente, exactamente. Entonces, Mikoto miró a su Mouto. Tenemos muchas cosas de que hablar, muchas. Hey, Mouto, ¿puedes venir conmigo por un momento? No, incluso Misaka, tiene un horario que cumplir y... Ya es suficiente, Mikoto miraba directamente a Mouto. Ven aquí. Esto es extraño, esa voz suave. De alguna manera Kamiyou lo sintió. Mikoto no tiene razones para hacer algo en especial. Ella solo estaba viendo la cara de su Mouto, y solo dijo una palabra riendo. Sin embargo, llevado al punto, ese remolino de sentimientos sospechosos cortaban a través del corazón de Kamiyou. Mikoto miró a Kamiyou. En ese momento, estaba de espaldas a la ruidosa chica ordinaria de escuela media. Muy bien, entonces, nos vamos por este camino. Tú, también, tienes que ir a tu dormitorio antes del toque de queda, ¿sabes? Mikoto dejó atrás a Kamiyou, envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de su Mouto. Entonces, las dos chicas ordinarias empezaron a caminar hacia la ancha avenida. Kamiyou instintivamente empezó a seguir la espalda de Mikoto, pero entonces se detuvo. Sentándose de nuevo en la banca, mientras observaba el dirigible flotante a través del cielo de la noche, él murmuró sin pensar. ¡Qué complicado! Respiró ligeramente y agregó. Me pregunto, ¿qué tipo de familia serán? En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.